contarte un poquito más sobre cómo me inicié en el yoga y cómo cambió mi vida. A los 14 años a mí me dijeron que tenía una escoliosis muy importante y el médico que me atendió, ese traumatólogo, me dijo que no iba a poder tener hijos porque mi columna no lo iba a soportar. Así que ese momento fue un punto de inflexión en mi vida, era muy chica y yo ya tenía claro que quería ser mamá. Así que recuerdo haber salido llorando, bueno, preocupada. Pero había solución, ¿no? Empecé a hacer rehabilitación, iba a rehabilitación 3 veces por semana, o a veces 4. Hacía deporte, hacía ejercicio, hacía natación y, bueno, tuve una vida normal, ¿no? Me acuerdo que querían operarme y ponerme este corset hasta arriba y yo dije, no, haré lo que sea para no ponerme el corset, era bastante vanidosa. Y bueno, y al final pasó la vida cuando a los 29 años me quedé embarazada de mi primera hija. Claro, los primeros meses bien, pero cuando la panza empezó a crecer, pues el dolor se hizo más intenso, sentía como si la columna se me fuese a partir en dos y ahí fue cuando empecé a hacer yoga. Antes, ahí ya vivía en España, antes en Argentina había ido a algunas clases, pero entre la universidad, el trabajo, la vida, tampoco había sido muy regular y muy consciente. Siempre estuve muy atenta a mi cuerpo, siempre fui muy consciente de las sensaciones y siempre me dediqué a cuidarme, pero no lo había hecho con tanta conciencia. Con el embarazo y cuando el dolor apretó, el yoga fue mi salvavidas, ¿no? El yoga fue un antes y un después. Cuando nació mi hija, ya estaba viviendo aquí en Barcelona con mi marido, los dos solos, trabajaba en un banco, entonces la verdad es que tenía poco tiempo, así que ahí esos 2 años mis clases también fueron intermitentes, pero cuando me quedé embarazada de Tiago, mi segundo hijo, sabiendo que los dolores empezaban con el peso, retomé las clases de yoga y a partir de ahí nunca las dejé, ya hace 15 años de eso. En el yoga encontré no solo un espacio para sentirme bien físicamente, que es el primer síntoma que cura, ¿no? Que uno empieza a sentirse otra vez en su cuerpo cómodo. Pero después fue un poquito más allá. No era solo el cuerpo y sentirme bien, sino es que podía empezar el día con más energía, no estaba de mal humor, no estaba tan cansada. Mi manera de reaccionar ante la vida, de reaccionar ante el mundo también cambiaba. Entonces empecé a profundizar. Cuando después de que nació mi hijo hice una primera formación que fue más un regalo que una formación, una profundización en Kundalini. Nos juntábamos los sábados, pasábamos el día en una sala aquí en Cañamars y con mucha generosidad mi profesora Julia nos compartió su sabiduría y su saber sobre el Kundalini. Cuando terminé eso, también hice el primer y el segundo nivel de Reiki, que en ese momento también fue como abrirme un mundo nuevo. Y después de eso me fui a vivir a Chile en el año 2013. Y lo primero que hice fue buscar una escuela de yoga. En ese momento también practicaba un poco de Bikram. No era por la práctica espiritual, sino por la práctica física, por no sé, el esfuerzo, el sudar, que yo no soy una persona que sude. Y cuando fui a Chile, pues lo primero que hice fue encontrar una escuela de yoga, que tuve la suerte que a 2 calles de casa había una escuela maravillosa. Y al año siguiente, en 2015, llegué a finales de 2013, 2015, a principios empecé mi segunda formación en yoga integral, donde me relacioné y conocí por primera vez el yoga Iyengar, que fue como, en el Kundalini había encontrado un bálsamo para el espíritu, ¿no? El primer año que hice esa formación fue como llorar, entrar a mis partes oscuras y el Kundalini y el Iyengar fue reconectar con mi cuerpo, es prestarme atención a los detalles, entender la alineación, por qué alinearme. Durante los años que estuve en Chile, mi práctica fue 100% Iyengar. Terminé esa formación y me apunté en una formación de 500 horas de yoga terapéutico, en un posgrado donde profundicé, ¿no? Todo. Siempre mi llegada al yoga siempre había sido para sanarme, para sentirme mejor. Entonces siempre estuve interesada en trabajar desde lo terapéutico y veía cómo la gente también después de hacer clases sanaba
sus dolores, sus emociones, se sentía mejor de ánimo. Así que profundicé desde el punto de vista terapéutico. Era un posgrado que estaba también orientado para personal médico y enfermeras, fisioterapeutas. Así que fue bastante interesante. Después hice otra formación de 200 horas con un profesor en Estados Unidos que se llama Noah Macé. La hice online y fue también un gran regalo. Me formé en Yin Yoga, en Yoga y Ayurveda. Hice cursos de yoga y biomecánica y bueno, así fui aprendiendo, creciendo, investigando desde el dolor, después hacia la alineación, hacia lo físico, entender el cuerpo, la biomecánica. Dediqué muchas horas, mucho tiempo a estudiar anatomía y biomecánica. Después la relación con la comida, con el Ayurveda. Y ahora estoy en una parte donde me interesa abarcar eso que no se ve, ¿no? La parte más energética. Entonces el año pasado, el anterior, me dediqué a aprender a abrir los registros akáshicos, a realizar activaciones kundalini y con todo esto lo que quiero lograr, y es hacia dónde me está llevando el camino, es a realizar terapias más integrales, ¿no? En donde tengamos en cuenta no solo el cuerpo físico, cómo se mueve, sino también tu parte fisiológica, la parte energética, la parte espiritual y la parte emocional, que todo va unido y junto. Así que este es mi camino y este es el camino que quiero compartir contigo. Espero que podamos seguir haciéndolo juntas.